Bueno, la idea es hacer este Kahoot nomás para, que en realidad era de la clase en la que no estuve, por mala suerte, porque me estaba medio enfermo, pero era la idea original. Como ahora tenemos tiempo, voy a aprovechar y lo vamos a hacer. Sí, por lo menos. Así que esto va a ser sobre TDAs. Después tenemos uno que va a ser para el final de la clase. ¿Cuál de los siguientes es un TDA? Saco los auriculares así te aparece la música en la grabación, así no es un embole. Ah, efectivamente. Cola es un TDA. Pila sobre arreglo dinámico no es un TDA, es una implementación de un TDA. La pila sobre estructura enlazada también es otra implementación de un TDA. El TDA es pila en esos casos. Bueno, cola es un TDA. Sí, pregunta tramposa como corresponde, ¿no? En estos momentos. Bien, por ahora Nachito viene ganando. Acá hay premios, yo se los aseguro. Si ahora accede a un campo interno de un TDA, está bien si es para hacer una prueba, por ejemplo, ver la cantidad de una pila, está bien, pero se responsabiliza de las consecuencias. No hay forma de hacer eso en Go, está mal y no debemos dejar que eso suceda. Bien, bien. Me gusta que la respuesta sea contundente, que está mal y que no tenemos que dejar que eso suceda. Eh, Poder se puede hacer, pero está completamente mal. En general me gusta, obviamente, esta pregunta hacerla antes de que se pongan a hacer la pila, porque a veces genera que todavía no se choquen con eso. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Mejor tarde siempre que sea antes del parcelito. Bien, bien. Por ahora no hay cambios acá, porque obviamente casi todos lo hicieron bien. Vamos a la siguiente. Si un TDA depende de una subestructura, por ejemplo, los nodos en una estructura enlazada, se debe declarar público, o sea, mayúsculas en el caso de Go, para que Bárbara lo reconozca. No es asunto de Bárbara saber cómo está implementado el TDA. Alan debe devolver los nodos y Bárbara debe trabajar con ellos y todas las respuestas son correctas. Bien, exactamente. ¿Sí? No es asunto de Bárbara saber cómo está implementado el TDA. No se tiene que declarar público porque es un asunto completamente interno, porque que una pila sea enlazada o dinámica es un asunto completamente de Alan, así que la existencia o no de los nodos no debería tener ninguna implicancia. Obviamente no puede Alan devolver nodos si Bárbara no conoce su existencia, pero aunque conociera su existencia, eso significaría que las primitivas estarían atadas a la implementación. Bueno, no tiene sentido. Bien, no hay un cambio importante, por ahora en general salvo la primera pregunta. ¿Cuántas formas hay para implementar una pila? ¿Dos, tres, cuatro o...? Ah, otra pregunta mala leche. Ninguna opción es correcta porque la respuesta es todas las que ustedes tengan ganas, básicamente. No me animaría a decir infinitas, pero casi infinitas. Dos son las que nosotros vimos y que funcionan de formas óptimas, pero no significa que solamente hay dos formas de implementar una pila. Ah, esto ya generó una diferencia. Vamos a la última pregunta. No sé si vale doble. A ver, ¿llega a valer doble? No. Ah, sí, vale doble.
Ah, gente muy lenta, gente muy lenta. Esa era la pregunta fácil. Ah, por muy poquito. ¿Se mantuvo Nachito? Bien, vamos, vamos. Bueno, después vamos a hacer otro. Ahora reaparezco yo, ahora que me. Como diría Bilardo, cuarto, no te conozco. Eh, me voy a anotar que ganó Nachito y vamos a. Perdón, esta. Uy, ya. Esto es para TD. Acá está. Y acá reaparecí yo porque parece que antes Kahoot no te comía media RAM nada más para poder ejecutarlo. Bueno, bien, esto era más que nada para hacer un pequeño repaso. Mucho, muy importante, recuerden que está el cuestionario del tema de TDAs. Hay alguna pregunta que puede ser que esté repetida, pero en general todas son preguntas diferentes. Son preguntas mala leche, pensando, en algunos casos son mala leche, en otros casos son no. Que son justamente para que se topen con ciertas cosas y que, si, o sea, si responden mal, les dice, ok, está mal por tal y tal motivo. O sea, me tomé bastante laburo con esa cosa. Eh, si no lo quieren hacer, es completamente opcional. Solamente que hemos descubierto que habían varios que cometían algunos errores eh, bastante frecuentes y que tal vez con esto ya está, se lo descubren y se dan cuenta. Cuestionario está en el Drive. En vez de entrar a clases, entran a cuestionarios y ahí lo ven. Hay dos nada más, porque cuando el trimestre pasado nos dijeron no vale la pena porque no lo voy a hacer. Y fue como, bueno, está bien. Entonces, yo los que ya hice están, no los voy a tirar, por lo menos por ahora. Pero tal vez a ustedes les sirve y tal vez me motivan a que haga más. O sea, del resto de los temas. Voy a ponerme los auriculares. Ahí está. De vuelta, no son obligatorios. O sea, no debería tomar mucho tiempo hacerlos. Y no es una competencia ni nada, es simplemente para que los puedan ver y qué sé yo. También está el de complejidad. Ahora vamos a tener uno de división y conquista específicamente un Kahoot. Pero ¿qué iba a decir? O sea, también hay uno de complejidad también ahí en el Drive, que tal vez les interesa verlo, a ver qué onda. Con la clase de hoy ya deberían poder responder todas las preguntas. En el caso de TDAs hay una pregunta que tal vez no la pueden responder y bueno, no pasa nada, o sea, pongan cualquier cosa y está todo bien, porque es algo que vamos a ver la clase que viene, pero tal vez no quieren esperar o sea, no es que no tengo que esperar porque si no, qué sé yo, la responden en otro momento, sino, no importa si les pone que está mal. O sea, no es el punto no es que los tengan todo bien, el punto es que aprendan esas cosas. Nada más. Bueno, la clase de hoy, salvo que alguien tenga una pregunta, porque por ahora veo que no hay nada. Vamos a ver la clase, vamos a continuar con la clase de división y conquista, básicamente, que fue lo que medio que nos dejó el lunes de la semana anterior. ¿Sí? Es como pasó un milenio, pero bueno, si recuerdan, ¿sí? Vimos división y conquista. Primero, algunos recordatorios varios. Recordatorio vario número 1 es si no crean el pull request para la entrega X no se corrige. Eso no significa que la entrega X tiene tiempo extra. Significa que ustedes están consumiendo el tiempo de la entrega. O sea, si, por ejemplo, ustedes ya mandaron la pila, ¿sí? Y cuelgan con crear el pull request hasta el día final de aprobación, eh, bueno, suerte con eso. Eso les hacemos el recordatorio. Si ustedes mandan la pila y es como, che, no, todavía no quiero que la revisen porque mandé código medio de mierda, como me falta revisarlo, qué sé yo, ok, bueno, está perfecto, pero sean conscientes nada más de eso, ¿sí? Y después, bueno, no muchos están usando RPL, o sea, este es el mensaje genérico que tengo siempre. Muchas veces, mucha gente está usando RPL. Este cuatrimestre, creo que 10 personas como mucho están usando RPL. Bueno, es lo que hay. Lo único que yo les recuerdo es que no son ejercicios de RPL, son ejercicios de la guía.
En la guía hay más ejercicios. Incluso, si se fijan por enumeración, dice ejercicio 1, ejercicio 3, ejercicio 10. Hay ejercicios en el medio que no están. Y no están muchas veces porque son muy teóricos o no tienen sentido ponerle pruebas o lo que fuere. No, se los recuerdo porque en la guía están esos ejercicios. Y después, si les tomamos algo teórico, no digan, che, no, pero no había nada para practicar esto. Está en la guía. En la guía, a veces literalmente copiamos y pegamos el ejercicio y dicen que ese ejercicio no existía. Y es como, ya, qué sé yo, estaba público, lo puede ver cualquiera. Así que bueno, nada, eso, se los recuerdo. Como también les recuerdo que en el Drive también tienen parcelitos viejos, pero de vuelta, no, el parcelito viejo, o sea, de cuatrimestre pasó, lo pusimos nada más porque lo pedían mucho y no nos costaba mucho. La realidad es que si agarran cualquier ejercicio de la primera guía, cualquier ejercicio de la segunda, cualquier ejercicio de la tercera, con lo que dice en la guía, que dice, che, los ejercicios muy fáciles no y los ejercicios muy difíciles no, pero si agarran eso, ya tienen un parcial, porque los ejercicios son sacados de parcial. No hay mucho. Alguien decía, debería haber un generador. El generador lo único que haría es literalmente lo que les estoy diciendo yo, que haría el generador. Agarrar al azar de esos y después de los otros y después de los otros. Es como, no. Háganlo ustedes, no me voy a codear un random de eso. Bueno, volviendo al tema del día. Hoy debería ser una clase tranqui, porque no hay tanto contenido para la clase de hoy, ya tal vez la clase que viene es un poquito más larga, ¿sí? Entonces, vamos a retomar temas de cálculo de complejidad, ¿sí? ¿Qué les queda hasta acá? Primero, ¿qué es la complejidad y cómo la calculamos en general? Sí, Alessio. Es cuán complejo es el código, ¿no? ¿Y qué quiere decir cuán complejo es el código? Cuánto espacio, código y tiempo ocupa. El código no ocupa código. El código, o sea, sí puede ser, la complejidad es una medida de una cota de los recursos que consume un algoritmo, un programa o algo, donde en particular nosotros estuvimos viendo complejidad temporal hasta ahora. ¿Sí? Entonces, como dice Martín, el tiempo que tarda un programa, yo lo voy a acotar un poco más a tiempo que consume, más que tarda, un algoritmo, porque no necesariamente tiene que ser un programa entero, con un main y qué sé yo. La complejidad se la podemos calcular a una función individual, a una función que llama otras funciones, etcétera. Es más general. Eso es mucho más. En general se habla de complejidad de algoritmos, no complejidad de un programa. ¿Sí? Eso empiezo a ir mencionando. Después, ¿qué tan bueno es un orden, puse órdenes? Porque a veces se habla de orden y de complejidad de forma medio indistinguible. Yo estoy tratando de cambiar y de siempre usar la palabra complejidad. Es decir, orden logarítmico o complejidad logarítmica es medio lo mismo. Estoy tratando de no usar la palabra orden para no confundirla para el caso de ordenamientos. ¿Sí? La cantidad y complejidad de operaciones que ejecuta que resulta de la complejidad temporal. O sea, no, la complejidad temporal no habla de la cantidad de operaciones per se, sino la tendencia en cuanto consumen tiempo, aunque sea una sola operación. Porque además, ¿qué significa una operación? Es una operación a nivel de lo que es el lenguaje, es una operación a lo que es a lo que es el código máquina, etcétera, ¿sí? Por eso digo, más allá de cuántas operaciones efectivamente haya según cómo nosotros definamos, estamos hablando de el tiempo que consume el algoritmo utilizando una cota teórica, ¿sí? Que obviamente tiene sus particularidades, ¿sí? Depende, es mejor uno con... Bueno, bien, ¿qué tan bueno es un orden logarítmico o una complejidad logarítmica? La respuesta depende, siempre complejidad constante es mejor. Sí, pero es muy raro tener complejidad constante, salvo excepciones. En general, el algoritmo nos va a consumir algo respecto a la cantidad de elementos o al tamaño del problema, ¿sí? Siempre la complejidad va a estar medida en función del tamaño de nuestro problema. Siempre vamos a tener incluso funciones que son monótonas crecientes, nunca vamos a tener una función monótona decreciente, o sea, es decir, no nos puede pasar que la complejidad a medida que tengo más elementos me decrezca en tiempo, o sea, la complejidad 1 sobre n no existe,
por una cuestión de entropía. Si no, si aumenta la cantidad de elementos no puede mejorar la situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan bueno es un orden logarítmico? Les recuerdo que si yo tengo 1024 elementos, por decir algo, para decir 2 a la 10, si tengo una complejidad lineal, estoy diciendo algo en el orden de los 1024, pongámosle que fueran en segundos, no importa. En complejidad cuadrática estoy hablando de 1.000.000, mientras que en complejidad logarítmica estoy hablando de 10. ¿Sí? O sea, 100 veces menos, que es mucho menos. Y cuanto más aumentamos, más es esa diferencia. La complejidad logarítmica es muy buena. Sacando caso constante, es a lo mejor a lo que podemos aspirar. ¿Vamos a ver algo mejor que logarítmico en la cursada? Sí, una cosa en particular, que es tan pequeño que hasta lo podemos considerar constante. No es constante nada más porque rigurosamente no lo es, pero medio que... La raíz, no, la raíz es peor. Lo vimos en la clase, la clase en la que estamos hablando de complejidad. La raíz es peor que el logarítmico. Cualquier polinomio va a ser peor que el logarítmico. Cualquiera, absolutamente cualquiera. O sea, si comparan, si ven el L'Hopital, o sea, sacan el límite de raíz sobre el logaritmo, les va a dar que eso tiende a infinito. Así que, si no, pueden incluso grafíquense la raíz de n y grafíquense el logaritmo de n y van a ver que eventualmente, o sea, la raíz, pero se come al logaritmo. Piénsenlo de esta forma. La derivada del logaritmo es 1 sobre n. Es decir, crece, o sea, la derivada es siempre positiva, pero crece cada vez más lento. O sea, cuanto más avanzo, más lento crece. Es algo que incluso, fíjense que es algo que se usa cuando estábamos explicando el tema de cómo es el tema de la complejidad al redimensionar. En cambio, raíz de n crece a 1 sobre raíz cuadrada de n. ¿Sí? Es decir, que el denominador es menor, por ende todo el número es más grande. Entonces crece más rápido. Entonces, dicho eso, avanzando un poquito más, una mención sobre problemas que tomamos. Esto ya medio lo pueden ver en la guía, en RPL, como fuere. O sea, voy a decir más abarcativamente en la guía. Pueden ver varios ejercicios que le dicen, che, dame un algoritmo que resuelva este problema en logaritmo de n, ¿sí? En complejidad O log n. Cuando sucede eso, especialmente en esta materia, lo más probable es que tienen que hacer es implementar un algoritmo que sea muy parecido a búsqueda binaria, donde van a tener que pensar cuál es el caso base, obviamente, cuál es el caso de éxito de lo que estoy buscando, y cuál es el caso de, che, no, tengo que ir por un lado o tengo que ir por el otro, ¿sí? Ahora vamos a ver qué características incluso puede llegar a tener un algoritmo que necesariamente tiene una complejidad logarítmica, no puede escaparse de ahí. Obviamente hay ejercicios que le dice implementar por división y conquista X cosa o lo que fuere. O sea, si es logarítmico, tal vez ni les ponemos división y conquista, porque es medio obvio, porque es la única forma en la que va a aparecer un logaritmo, ¿sí? En el tipo de problemas en los que esperamos eso. Entonces, vamos a hablar, y de paso recordar un poquito, sobre la complejidad de Quicksort. Este va a ser probablemente uno de los primeros y únicos, me vas a tener que creer, ¿sí? Para pensar en la complejidad de cualquier algoritmo recursivo, tenemos que ir de vuelta a pensar en la ecuación de recurrencia, es decir, la ecuación que pone al tiempo que consume el algoritmo en función de sí mismo, o sea, a la función en función de sí misma para menos elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría ser la ecuación de recurrencia de Quicksort? Pensando, o sea, si quieren pueden hacer alguna analogía con la de Mergesort, pueden revisar eso, a ver qué se les ocurre. Pensando de vuelta, el algoritmo tiene algunas similaridades. Entonces, ¿cuántas veces va a llamar recursivamente y por ende cuánto va a estar multiplicando ese tiempo? ¿Sí? ¿Con cuántos elementos? ¿Cuánto cuesta todo lo demás? Etcétera. Este es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer porque esto es lo más importante que tenemos que hacer.
Hola. Sí, Alessio. Nos enseñaron que por lo general Quicksort suele tener una complejidad n log n de... No sé cómo llegas a ese resultado. Yo no quiero que me des un resultado, yo quiero que me den la ecuación de recurrencia. Ah, la Porque, ecuación de recurrencia, perdón. o sea, porque a partir de ahora necesitamos la ecuación de recurrencia Ah, para no poder sabía. calcular. Sin la ecuación de... Porque está bien, ahora te digo, bueno, cuál es la complejidad de división del algoritmo de división y conquista para obtener el máximo de un arreglo desordenado, que también lo hicimos por división y conquista, y no, como bueno, será algo. Entonces necesitamos practicar, ok, Ajá, entiendo. denme la ecuación de recurrencia, justamente para Puede ser que, después, ¿sí? puede ser que sea muy parecida o igual a la de Mersort, por el tema de que, Sí, a ver. bueno, obviamente, de acuerdo al pivote que elijas, se hace más fácil o más difícil, pero digamos que va agarrando, o sea, divide arreglo por la mitad, pero no labura con los dos al mismo tiempo. Nunca laburamos con los dos al mismo tiempo, en Mershort tampoco. Exactamente por eso. O sea, en Mershort tampoco laburamos con los dos al mismo tiempo. Llamamos recursivamente para la mitad izquierda y después para la mitad Eso derecha. quise decir, ¿Sí? que no llamamos recursivamente a los dos al mismo tiempo, primero con uno y después con el otro. Exacto. ¿Sí? Efectivamente vamos a tener la misma ecuación de recurrencia y hay una parte que acá sí les voy a tener que decir, créanme, que vamos a decir que la ecuación de recurrencia hacemos, ok, la función se llama a sí misma, o sea, que se llama a sí misma dos veces, es cierto. Esa parte espero que todos estemos convencidos de que se llama para los menores y se llama para los mayores, punto. Que todo lo que no es la recursividad puesta lineal, espero que también me crean, porque es, ok, separar en menores y mayores es recorrer el arreglo entero, y es decir, che, este es menor, menores, este es mayor, mayores, etc. ¿Sí? Ahora, la parte que es ponele, es que yo llamo con la mitad de los elementos en cada caso. Ese es a vos te gustaría que eso fuera así, pero puede darse el caso mala leche en el que tenés 0 elementos en un caso y n-1 en el otro. Bueno, es cierto, pero con lo que charlamos antes de que se agarran elementos al azar, podemos llegar a la conclusión, o sea, no se calcula así directamente, se usa un poquito más de matemática, usando un poco de prueba, se puede llegar a exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, por ahora yo les digo, créanme, estadísticamente yo voy a tener la mitad de los elementos en cada caso. ¿Sí? Eso es lo que les digo, créanme. No es exactamente así como se demuestra, pero no lo vamos a ver acá. Lo van a ver en teoría de algoritmos, exactamente cómo se demuestra la complejidad en un algoritmo aleatorizado. ¿Sí? Porque acá tenemos azar. Entonces, porque si no tomamos azar, tenemos que tomar el peor caso de Quicksort, que es cuadrático. No vamos a hacer eso porque le vamos a agregar que elegimos el pivote de forma aleatoria y ya está. ¿Sí? Bueno, y si tenemos la misma ecuación de recurrencia de Mershort, porque esta es la misma ecuación de recurrencia que Mershort, tenemos que tener la misma complejidad, porque la matemática es la misma. Que yo lo llame Quicksort o Mershort es una... Bueno, acá cuando yo ya llegué a la ecuación de recurrencia, llegué a matemática pura y después qué es lo que hace el algoritmo exactamente, a la matemática no le importa. Y por ende vamos a llegar a los mismos pasos, ¿sí? O sea, ya directamente esto podríamos decir, che, ya fue, no me voy a hacer todos los pasos, ahora los pongo de vuelta, pero vamos a llegar a la misma conclusión, ¿sí? Que es que Quicksort es O de n log n, ¿sí? Esa es la conclusión a la que yo quería llegar. Porque tengo la misma ecuación de recurrencia que ya calculé, me tomé un montón de tiempo en hacer toda la matemática para llegar a que entonces TDN es O de n log n. ¿Sí? ¿Hasta acá me compran? No, este es un caso medio raro, simplemente o sea, no sería algo que es como el caso más raro que vamos a ver en la materia, es la verdad. Hay otro que tiene una particularidad y les voy a decir, recuerden Quicksort, y va a estar todo bien, porque ese caso también se va a ver en teoría de algoritmos de que también está todo bien. Entonces, sobre cálculo de complejidad. ¿Sí? Primero, para algoritmos iterativos o recursivos simples, esta es la misma conclusión que habíamos llegado antes, que es relativamente sencillo calcularles la complejidad. ¿Sí? O sea, en un algoritmo iterativo, de a poco tienen que empezar a poder verlo.
en un recursivo simple, es decir, uno que llama con n-1 elementos así, debería de a poco también empezar a resultarles relativamente sencillo, ¿sí? De vuelta, en el caso del cuestionario de complejidad, hay preguntas sobre esto que directamente dice, che, este algoritmo, ¿qué complejidad tiene? Nada, pues, si lo pueden usar para practicar, buenísimo, porque lo necesitan tener ágil para el parcialito 1. Y después para calcular un algoritmo de división y conquista puede ser un poquito más complicado, ¿sí? O sea, no es mucho más, pero es un poquito más complicado, ¿sí? Entonces, la ventaja es que hay un teorema. Esto es algo que yo ya les había dicho, no es que... Pero hay un teorema que nos resuelve todo. O sea, es decir, esto no lo hacemos. Lo que vamos a hacer es, si yo tengo un algoritmo cuya ecuación de recurrencia es, y por esto soy medio hinchapelotas con la ecuación de recurrencia, porque necesitamos sí o sí tenerla, vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? T de n es igual a T de n dividido B más O de n a la C. Esta es la ecuación de recurrencia de un algoritmo de división y conquista. ¿Qué es lo que más dice esto es división y conquista? Esta parte de acá. T de n dividido B. ¿Por qué? Porque acá estoy diciendo, estoy partiendo el problema en proporciones. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, A es la cantidad de llamados recursivos. Fíjense que justamente A es cuántas veces multiplico a T de n dividido B. B es la proporción del tamaño original con el que llamamos recursivamente. O de n a la C es lo que se llama el costo de partir y juntar de división y conquista. ¿Sí? Es parto para poder hacer los llamados recursivos con las diferentes proporciones y después juntar, que es o vencer. Depende de si lo leen en un libro o algo, se va a decir cuál es la parte de conquistar, ¿sí? Por división y conquista. ¿Sí? Mi forma en criollo de decir eso es, che, tapen con un dedito los llamados recursivos en la función y fíjense cuánto cuesta todo eso. O sea, todo lo que no es el llamado recursivo. Todo eso, bueno, es O de n a la C. Esa es mi forma fácil de verlo. Si tienen todo constante, bueno, O de n a la C será O de 1, si es lineal O de n, si es, etcétera, ¿sí? Entonces, primero, esta es la ecuación de recurrencia. En función de los valores de A, B y C, vamos a tener diferentes complejidades. Datos importantes. A tiene que ser sí o sí un número entero positivo. O sea, por supuesto, no puede ser un número con coma, pues no puedo llamar 3,5 veces una función. O sea, no la puedo llamar por la mitad. Por supuesto, no la puedo... O sea, si A vale 0, no tengo división y conquista porque no hay ningún llamado recursivo. Así que no hay nada que hacer. Y por el contrario, si es negativo, bueno, obviamente no tiene ningún sentido la ecuación. B es ¿cuál tiene que ser un número entero? A. O sea, no puedo llamar 3,5 veces a una función. O sea, si ustedes lo logran, buenísimo, pero no se puede. B tiene que ser un número mayor que 1, no necesariamente entero. ¿Sí? B puede ser 1,5, 2,4, no importa. ¿Pero por qué? No puede ser igual a 1, porque si es igual a 1, estoy llamando al problema con el mismo tamaño, no estoy cambiando en nada, tengo un ciclo infinito. Y si B es menor que 1, estoy volviendo el problema más grande, porque n dividido algo menor que 1 es más grande. ¿Sí? Entonces, no me estoy seguro acercando, no puedo hacer más grande el problema. Si ella me dice, bueno, pero el caso base lo tengo más arriba, bueno, no vamos a poder aplicar el teorema, vas a tener que hacer otra magia en ese caso. No vi nunca en la vida que eso suceda. ¿Sí? Hay otras condiciones, pero que no aplican para nada que veamos en esta materia, así que quédense tranquilos. Incluso hay un teorema más general, es una versión del teorema que es más general, que aplica para el caso de que este término de acá no sea un O de n a la C, que sea un bicho diferente. Y está todo bien, lo podemos hacer funcionar igual, solamente que no, en la vida real solamente se me ocurre un escenario y la verdad que no tiene ningún sentido ponernos a sobrecomplicar el teorema. Con solamente esta definición, con tener A, B y C obtenido, o sea, paso número 1, ecuación de recurrencia. Paso número 2, defino cuántos son A, B y C. ¿Sí? Paso número 3, comparo el logaritmo en base B de A, esto es un número,
contra C, que es otro número. Acá van a haber 3 cosas y van a decir, che, qué complicado. Yo les doy mi regla para, o sea, imagínense, obviamente yo a estas alturas me acuerdo el teorema de memoria después de tantas veces de verlo, pero hay una forma para acordárselo fácil. Si alguno de los dos gana, o sea, es más grande, si el logaritmo en base B de A es más grande que C, listo. O sea, eso es lo que queda n a la ESO. Fíjense, si el logaritmo en base B de A es más grande que C, entonces la complejidad de mi función es T de n es igual a O de n a la logaritmo en base B de A. Que de vuelta, esto es un número. Porque B y A son un número, todo esto, no sé, vale 2,8, lo que fuere. ¿Sí? Si C es más grande, entonces T de n es O de n a la C. Directamente. La forma de interpretar estos dos es, acá estoy dividiendo mucho con respecto a la complejidad de juntar y todo lo demás. Entonces, esa parte es la que está ganando. Acá es, che, lo que llego a dividir no me llega a comer esto acá. Entonces, lo que pasa es, cuando el logaritmo en base B de A es igual a C, entonces acá es donde aparece el logaritmo abajo. Incluso, o sea, es cuando de repente tenemos una complejidad O de n log n, bueno, apareció este caso, básicamente. Tenemos O de, entonces en ese caso T de n es O de n a la C, logaritmo en base B de n, esta sería el, acá se llega, cuando uno aplica toda la lógica, termina llegando a este resultado, que si recuerdan, la base en un logaritmo no me importa, porque pasar de una base a otra es dividir por una, o multiplicar por una constante, así que como no me importa, directamente hago de cuenta que ni está. Entonces me queda O de n a la C log n. ¿Sí? ¿C tenía alguna condición? C no tiene ninguna condición más que, bueno, C no puede ser negativa, ¿no? Porque no, de vuelta no podemos tener O de n, O de 1 a la n. Pero más allá de eso no hay una condición per se. Hasta acá estamos, o sea, esto simplemente, tengo estos valores, tengo esta, pero ahora lo vamos a aplicar, vamos a ver varios ejemplos. ¿Estamos bien por ahora? No quiero perder a nadie, así podemos aplicar un ejemplo, pero si pierdo a alguien no tiene sentido. Yo no llegué a entender bien qué es B. B es la proporción, o sea, volvamos. Yo antes tenía esta ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Yo tengo que T de n es 2, T de n dio 2. ¿Por qué? Porque yo llamaba con mitades. O sea, el 2 apareció después de que yo dije, che, ¿qué mierda es lo que hago? Entonces, la proporción es la mitad, ¿sí? Bueno, en función de eso y en función de tener esta definición, yo digo, bueno, le voy a tener que dar el valor a B. Lo que define una ecuación de recurrencia, un algoritmo de división y conquista, es que exista B. Porque piensen en algoritmos, no sé, para obtener el factorial, ¿sí? La ecuación de recurrencia no tiene un B, porque no estoy dividiendo por nada, ¿sí? Entonces, no hay una proporción. No es un algoritmo de división y conquista. Entonces, antes de pasar a los ejemplos, voy a repetir lo que acabo de decir, que es que esto solamente sirve para algoritmos de división y conquista, porque si no, no existe el término B. El término B es el que nos define un algoritmo de división y conquista, ¿sí? O sea, pueden haber llamados recursivos y que no sea división y conquista. Incluso lo más común es que hayan llamados recursivos y que no hayan división y conquista. Pero en ese caso no podemos aplicar el teorema maestro. Se llama teorema maestro de división y conquista, ¿sí? Si en algún momento nos escuchan decir teorema del maestro, tiene que ver con que cuando me enseñaron a mí, a ese, y a todos los que llegaron a cursar con Rosita, que era la profesora que estaba antes, Rosita la llamaba teorema del maestro, tiene que ver con una mala traducción en algunos libros, que en vez de Master Theorem, leyeron Master's Theorem. Entonces le llamaron teorema del maestro. Nada, yo soy consciente y trato de no mencionarlo, pero a veces se me sale. Nada, sepan que se dice teorema maestro, ¿sí? Entre paréntesis, de división y conquista, pero siempre que en computación dicen teorema maestro, están hablando de este. Entonces, bueno, esta es una versión simplificada que aplica a prácticamente todos los casos reales. Creo que solamente me pasó con un ejemplo que diga, en este caso tengo que aplicar el caso general. Pero la realidad fue porque alguien ya estaba implementando un algoritmo, estaba haciendo algo choto. El tema es que llegó algo choto, le dije, che, lo que estás haciendo no está bueno, lo mejoramos,
y ya no era más necesario aplicar el teorema general. Y después vino y me dijo, che, pero ¿cómo hago para calcular? Está bien que era choto, pero ¿cómo hago para calcularlo igual la complejidad? Y ahí fuimos al teorema general y le mostré. El teorema general lo vemos en teoría de algoritmos, pero nada más para tenerlo completito ya que estamos. Sí, no es que... Así que bueno, ya teniendo esto, vamos a ver Mershot. Yo acá me voy a dejar el machete del teorema, ¿sí? Yo, algo que les voy a decir es, en cada materia que ustedes cursen siempre tienen que llevarse un tatuaje. Hay tatuajes de ciertas cosas que tienen que saberse, que no tienen que dudar al respecto. ¿Sí? Nosotros vamos a tener, no muchas, pero vamos a tener 3 o 4 de esas cosas, que se lo tienen que directamente llenar acá en la cabeza. La primera que podemos llegar hasta esas alturas es la división entre Alani-Barbera y lo que sería la ley del Cuti-Romero. Ustedes rompen con la ley del Cuti-Romero, el Cuti-Romero los rompe a ustedes. Es así de simple. Esa es la primera probablemente. La segunda es acordarse este teorema. Tal vez háganse un tatuaje que les dure un par de meses, no mucho más, porque nada, la realidad es que sabemos que después de terminar esta materia con mucha teoría de algoritmos ya se lo van a olvidar, pero para nosotros es importante que por lo menos en un momento lo hayan usado, practicado, etc. Después les puede pasar que se topen con algoritmo de diseño y conquista y digan, che, yo sé que había un teorema para esto. Y listo, ya está. No van a ir por la vida acordándose todos los teoremas de la vida, ¿no? Pero bueno, acá en esta materia se los tenemos que evaluar. Van a haber un par más de ese tipo de cosas que se tienen que tatuar en la piel y no dudar al respecto. Pero no son muchas en esta materia. Entonces, vamos a aplicar Merge-Sort. Merge-Sort vamos de vuelta con la ecuación de recurrencia, es 2 veces TDN dividido 2 más ODN, ¿sí? Tengo que yo llamo 2 veces recursivamente con la mitad del tamaño y todo lo demás que tiene que ver con la parte partir y también esa cuesta lineal y también la parte intercalar ordenado. Esa es una parte de la cual nunca vamos a poder zafar. Esa es lineal, necesariamente. Entonces, ahora, paso número 1, ecuación de recurrencia. Esta se las doy yo de regalo. Paso número 2. ¿Cuáles son los valores de A, B y C? Y A sería 2, B B sería también, 2. y Ok. C sería 1. A vale 2, B vale 2, C vale 1. Bien, por ahora, tranqui. A vale 2, B vale 2. Hasta se los puse en los mismos colores que usé antes. Yo fui considerado con eso. Calculamos, o sea, de vuelta, es calcular logaritmo en base 2 de 2, o sea, logaritmo en base B. Fíjense que pongo este 2 en rojo, que corresponde a este, de 2. ¿Sí? A mí me pasó una vez que estaba cursando una materia que ustedes ya no están en el plan nuevo, y en el plan viejo incluso la movieron a electiva. La materia estaba buena a nivel contenidos, pero lo que tenía de malo eran los docentes. Y algo que hacían muy comúnmente era a todos los datos le ponían 32. Todos eran 32. 32 con diferentes unidades. Y después decían, bueno, el ejercicio es fácil, es 32 por 32 dividido 32 igual 32. Y no sabías qué 32 era qué 32. Y a mí eso me rompía. Y ni siquiera sabías las unidades finales porque nunca las ponían. No era una materia de mierda por eso, era una materia por otros motivos. Este era uno más en la pila de cagas que se mandaban. Entonces yo acá les pongo los colorcitos para diferenciar bien qué 2 es cuál 2. ¿Sí? Este 2 corresponde al B. Este, que es azul, corresponde a la. Calculo logaritmo en base 2 de 2 es 1. ¿Sí? Esto logaritmo de un número en su propia base siempre es 1. Y casualmente ese valor es igual que C. ¿Sí? Entonces caemos a ¿cuál caso? Al primer caso, segundo caso, tercer caso, digo primero, segundo, tercero en función de cómo están acá en mi diagramita. ¿Al segundo caso? Bien, al segundo caso. ¿Sí? Porque es el caso que están iguales. ¿Sí? Primero, segundo, tercero, caen en el segundo. Lo importante en realidad no importa, es el número. El número del caso no es relevante, simplemente es para que ahora nos pongamos de acuerdo. Entonces, vamos a tener directamente logaritmo de O de n a la c, perdón, O de n a la c de logaritmo de n. C vale 1, así que nos queda O de n log n. Llegamos al mismo resultado. O sea, llegamos al mismo resultado con esto que cuando hicimos esto. ¿Sí? Fíjense, esto, la ecuación de recurrencia en ambos casos la necesitábamos. ¿Sí? Obtenemos ABC, hacemos esta cuentita.
comparamos dos números tranquis, obtenemos esto, versus esto. Esto es lo que espero de todo, ¿sí? O sea, hasta acá, ¿estamos bien? ¿Sí? O sea, fíjense, no tienen que aplicar, no tienen que hacer todo esto. Por eso les dije, esto no lo van a tener que hacer ustedes. Puede pasarles en teoría de algoritmos que esto suceda, porque hay casos en los que no podemos aplicar el teorema. Pero no es este un problema para los alumnos, o sea, para ustedes del hoy, ese no es un problema. Así que no hay ninguna razón para angustiarse ahora. Vamos con búsqueda binaria. Y con búsqueda binaria todavía les doy la ecuación de recurrencia, lo charlamos porque ya la habíamos visto antes. Tengo TDN es igual a TDN dividido 2 más O de 1. ¿Por qué? Porque yo llamo al mismo algoritmo con la mitad del tamaño, todo lo demás que hago es de tiempo constante. Más allá del caso de analizar si estoy en el caso base, es calcular el elemento de la mitad, comparar el elemento de la mitad con el elemento que estoy buscando, ¿sí? Y después simplemente voy izquierda o derecha si no llegué al caso de éxito, ¿sí? ¿Le cierra esta ecuación de recurrencia? ¿A alguien no le cierra la ecuación de recurrencia? Es importante porque el primer paso que necesitan aplicar siempre es averiguar la ecuación de recurrencia, porque si no, después van a tirar A, B y C random. Sí. Yo tengo la pregunta, no entiendo por qué A sería 1. No hay A. Primero, Ok. todavía no digamos cuánto vale A. O sea, primero definamos, ok, tengo un llamado, o sea, yo llamo a la función una vez, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? Vos seguramente me estás preguntando, confirmarme si lo que estoy diciendo es correcto, que decís, che, yo veo 2 llamados recursivos, no uno. ¿Es eso lo que genera ruido? Sí, Es sí, verdad que hay 2 llamados recursivos, pero nunca se llama a los 2. Siempre que yo voy a llamar a un llamado, voy a llamar o para la mitad izquierda o para la mitad derecha, ¿sí? Estoy haciéndolos en espejo, espero que esta sea la izquierda para ustedes y la derecha para ustedes, porque para mí es al revés. Y siempre me quema el bocho. ¿Sí? O sea, es importante que el tema es A. O sea, si A va a terminar siendo 1 bien correctamente, el tema, lo importante es cuántas, o sea, lo que refleja esta ecuación de recurrencia no es, che, cuántas llamadas recursivas tenés escritas. Lo que refleja es, che, cuántos llamados recursivos se hacen. ¿Y cuántos se hacen? Uno solo. Incluso, si yo me fuera, yo podría empezar a refactorizar el código para que haya uno solo. Donde digo, che, bueno, el nuevo inicio es igual a tal cosa y el nuevo fin es tal otra. Y si tengo que llamar para el otro lado también. Entonces me esfuerzo, el código lo hago más choto, el código lo hago menos legible para forzar a que haya un solo llamado recursivo. Eso lo puedo hacer. En cambio, en Mersort no lo puedo hacer. Eso por un lado. Por el otro, vamos por el otro lado. Imagínense que yo escribo un for que hace los llamados recursivos. Escrito como código, va a haber uno solo. Pero ¿cuántos llamados efectivamente se hacen? Bueno, ahí depende del for. Pongámosle que el for va de 1 a 5. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Se van a hacer 5 llamados recursivos. ¿Sí? Entonces, ahí no importa, che, cuántos escribí, lo que importa es cuántos se hacen efectivamente. ¿Sí? Por eso, acá este recordatorio y todo está porque justamente estas dudas aparecen. ¿Sí? De vuelta, no es lo importante cuando yo estoy escribiendo ecuación de recurrencia cuántas veces escribo la llamada, lo que importa es cuántas llamadas se hacen efectivamente en ejecución. Porque fíjense que una llamada está en el if y la otra llamada está en el else. O sea, es completamente imposible que se hagan las dos llamadas. Incluso eso es lo que hace que cueste logarítmico y no lineal. Un segundito, pongo el aire. Un momento. ¿Eso dejó un poquito más claro? Sí, sí. Sí, perfecto, buenísimo. ¿Sí? Es un gran momento para que una duda así aparezca. Y también es un gran momento para que aparezcan otras dudas. Vamos a ir con lo siguiente. ¿Cuánto valen A, B y C entonces? Guido dice A vale 1, B vale 2, C vale 0. Alex coincide. José coincide. Unos dicen lo de arriba. ¿No le genera C no vale 1? Matías dice que vale 1 factorial factorial y 1 factorial factorial es 1 también, así que está todo bien. No porque sería n, exactamente. Bien, la respuesta es que, o sea, A vale efectivamente 1, B vale efectivamente 2.
no se confíen con que B siempre vale a 2. Incluso en la práctica van a haber casos en los que B no vale 2. Yo acá simplemente, primero tengo que dar los ejercicios fáciles, porque si no, no podemos ir. Y C vale 0. Efectivamente, es O de N a la 0. N a la 0 vale 1, ¿sí? Y es muy importante que tengan cuidado con esto. Vamos a ver el caso, porque es muy común que digan, 1, C vale 1. Es muy importante que tengan cuidado con esto, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasaría si se equivocan. Porque no me importa mucho la cuenta. O sea, me importa en el punto de, bueno, si hiciste mal la cuenta y te pusiste otra complejidad o lo que fuere, bueno, te restaremos un poco. Pero no va a ser... El problema no es la cuenta, el problema es si ya hay un error conceptual grave. Porque al final del día, como les acabo de decir, ustedes van a terminar la materia y van a hacer flush, chao, no sé, teorema maestro, si te conocí, no te recuerdo. O sea, es lógico, tienen que después lidiar con el final de no sé, de Orga o con lo que fuere. Tienen un montón de cosas que hacer, está bien, se entiende. No espero que, o sea, se tienen que acordar del cumpleaños de su vieja o el teorema maestro, les recomiendo acordarse el cumpleaños de la vieja, pero el problema es que no haya un error conceptual. Y ahora vamos a llegar a qué es lo que implica eso. Hacemos la cuenta, logaritmo en base B2 de 1 siempre va a ser 0, porque siempre que siempre que acá tengo un 1, siempre va a ser 0. Buenísimo. Que vale lo mismo que C. Entonces, O de N a la 0, log N, O de log N. Fin. ¿Sí? Llegamos al mismo resultado que ya sabíamos, o sea, ya sabíamos de antes, pero que nos costó más. Teníamos que hacer más cuentas y qué sé yo, asumir potencias de 2 y bla, bla, bla. ¿Sí? Acá no asumimos nada, hacemos la cuenta, ya está, nos da O de log N. ¿Sí? Hasta acá. ¿Estamos bien? Después vemos qué pasa si digo C igual a 1. Una pregunta. Sí. El término después de la flecha, O, N a la 0, log N, ¿eso lo sacamos asumiendo de que búsqueda binaria siempre tiene esa como fórmula? No, yo lo saqué yo agarré esta ecuación de recurrencia que la sacamos de cómo se comporta el algoritmo. Ya a partir de ahora me olvido que se llama búsqueda binaria o algoritmo que busca, no sé, el color de un autito. Acá obtengo A, B y C, aplico la cuenta, me da, listo, es el caso de igualdad, o sea, es este caso, caso de igualdad. Entonces aplico esto. O sea, no hago, si yo tengo que saber la respuesta para poder aplicar el teorema, no sirve nada un teorema. Eso es algo que en teoría de algoritmos me pasa que de repente resuelven el TP y no hacen un programa que resuelva y que le tenés que pasar la solución al set de datos para que te diga si el algoritmo de ellos funciona o no. Y es como, che, pero ¿y si no sé la respuesta? O sea, necesitamos... Bueno, lo mismo, el teorema no tienen que ustedes ya saber la respuesta para que tenga sentido. ¿Sí? Es al revés, el teorema nos viene a resolver che, no sé cuánto da esto. ¿Sí? Ya, Sí. así que en estos dos casos ya habíamos hecho las cuentas, entonces nos sirve para decir, es cierto, nos dio bien, o sea, no hay ninguna inconsistencia. En realidad me sirve más para corroborar que las cuentas que hice antes funcionan, porque el teorema les aseguro que funciona bien, y es mucho más probable que yo haga bien esto a que haga bien esto. O sea, es mucho más probable. Entonces, ¿qué sucedería si yo me equivocara? Es decir, yo digo que C vale 1. Esto es un error, pero es un error de decir, che, C vale 1, en vez de decir, C vale 0, C vale 1, qué sé yo, es un número. Vamos a hacer el siguiente. Van a decir, logaritmo en base 2 de 1 es igual a 0, que es menor que C. ¿Sí? Que es menor que C. Entonces, como es menor, van a caer en T de O de N a la C. Entonces van a decir, bueno, yo dije que C vale 1, entonces es O de N. Esa es la primera, esa es la más común. Esto es un error conceptual en el sentido de decir, che, para. Vos me estás diciendo que búsqueda binaria, un algoritmo más allá de lo conocido que es, un algoritmo que solamente ve de la mitad de los elementos, más importante, un algoritmo que tiene un requisito que es los elementos están ordenados, me cuesta lo mismo que búsqueda secuencial, porque literalmente estoy diciendo me cuesta lo mismo que búsqueda secuencial. Bueno, eso es no pensar qué significa complejidad. Ese es el tema. Ahí está el error conceptual. Es como, bueno, me dio ODN, listo, ya está ODN. No, para.
Lo importante acá es que entiendas qué miércoles estás diciendo que cuesta. Si estás diciendo lineal, de vuelta, ¿para qué me sirve complejidad? Complejidad me sirve para comparar algoritmos. ¿Qué algoritmo conozco que es lineal también? Parecido. Una búsqueda simple, la primera búsqueda que veo cuando estoy programando. Una búsqueda secuencial, una búsqueda lineal, se llama lineal por algo, ¿no? Donde veo un elemento cada vez, acá claramente veo mucho menos. Entonces, algo les debería sonar, ¿sí? Ese es error número 1. Error número 2 que podría llegar a pasar. Llegan a esta instancia y dicen, me dio O de N a la C. O de N a la C era esto. Entonces me da O de 1. Ese es otro que hemos visto. Decir que la búsqueda binaria es O de 1 es estar diciendo, che, no importa cuántos elementos tenga, esto siempre tarda de lo mismo. Es un montón decir eso, que vos podés buscar en un arreglo y no importa cuántos elementos tiene. ¿Sí? Es un error conceptual grave, porque no estás entendiendo realmente lo que es complejidad si estás diciendo esto. O sea, si le llega a pasar que de repente llega a un resultado que no tiene sentido, paren un momento la pelota, revisen, porque tal vez lo que tienen mal es esto, o tal vez lo que tienen mal es esto. Tal vez tuvieron el error de antes, porque otra cosa que puede ser es que vean dos llamados recursivos, digan 2t de n dio 2. O sea, que acá pongan un 2, ¿sí? Que acá pongan un 2, acá digan A vale 2, B vale 2, C vale 0, eso les va a dar otra cosa, ¿sí? Y eso les va a dar algo que no tiene sentido. Que anche para. Hagamos un par de pasos atrás. A, B y C tienen sentido con mi ecuación de recurrencia. ¿Sí? Ok, ¿mi ecuación de recurrencia tiene sentido con mi algoritmo? Sí. Ok, y si la complejidad no tiene sentido o está mal, porque tal vez lo que me pide el enunciado es que es otra cosa, directamente, o porque yo ya sé que lo tengo que hacer más rápido, porque a veces no les vamos a decir, ya haceme lo logarítmico, sino que les vamos a dar ciertas características donde ustedes se tienen que dar cuenta que lo pueden hacer logarítmico. En cualquier caso, ustedes quisieron hacer un algoritmo logarítmico y les dio lineal, y ya llegaron a que la ecuación de recurrencia coincide con el algoritmo de ustedes, ahí entonces lo que tienen que decir es, tengo que cambiar el algoritmo. Si no llegan a encontrar eso y dicen, no, el algoritmo está bien, qué sé yo, sé que cometí un error de cuentas, mi recomendación del lado docente es, digan, sé que tengo que haber cometido un error de cuentas porque estoy convencido que mi algoritmo está bien, qué sé yo, etcétera, no lo puedo encontrar mi error de cuentas. Ok, está bien, no va a estar perfecto el ejercicio, pero si caen en un error conceptual, es mucho más grave. Y mucho peor si partiendo de esto tratan de llegar porque ya, bueno, yo sé que me tiene que dar logarítmico, así que voy a meter el cuadrado en el círculo, y se inventan algo, rompen el teorema. Ahí es peor porque nos damos cuenta que nos están tratando de chamullar. A ver, no es una clase de historia esto. Esto es una ciencia bastante exacta. Si se inventan cualquiera, es muy evidente. No hay muchas cosas, no hay muchos teoremas tampoco, no hay muchas formas de combinar las cosas. Así que es mucho más fácil, mucho más beneficioso para ustedes ser un poco más honestos hacia nosotros, porque nosotros nos vamos a dar cuenta. Y no lo estoy diciendo en modo, porque somos recapos. Es porque es muy evidente, tienen que poner dos líneas de cosas, no es muy difícil. O sea, sé que por lo menos, a ver, acá hay casi 70 personas. De las 70 personas, por lo menos 5 no me van a hacer caso y van a chamullar. Acá, no sé cómo pueden chamullar con números y nunca funciona, obviamente, ¿no? Pierden más puntos por querer chamullar porque lo que nos dan a nosotros es, yo no sé lo que está pasando acá. Y eso es más grave que che, la puta madre, cometí un error de cuentas. La cuenta es lo de menos, ¿sí? Lo que importa es el concepto. ¿Sí? Bueno, para avanzar, ¿cómo sería el caso? ¿Cómo aplicaríamos el teorema para el caso de máximo de la búsqueda secuencial? ¿Sí? El algoritmo digamos, algoritmos 1. O sea, el algoritmo iterativo, etc. ¿Cómo lo aplicamos? Buscar uno por uno. No estoy diciendo cómo se aplica el algoritmo, yo estoy diciendo cómo aplicamos el teorema.
Bien, ahí Martina y Alex dijeron, no se puede. Esto no es división y conquista. Bien. Esto es muy importante de vuelta. Si nosotros le decimos aplicar división y conquista y no aplican división y conquista, obviamente ya va a estar mal. Pero si después tratan de vuelta, meter el círculo en el cuadrado y dicen, y yo trato de aplicar el teorema maestro, no van a llegar a un resultado sin sentido. No hay ningún B. Así que bueno, eso para empezar. Y bueno, si no les decimos que lo hagan por división y conquista, pero les decimos que sea logarítmico y que se yo, obviamente llegamos a los mismos resultados. ¿Sí? Nada. Bien. Obtener el máximo por división y conquista. El mismo algoritmo que habíamos dicho antes. ¿Sí? Eso lo mencioné porque iba a aparecer. ¿Sí? Queremos obtener el máximo de un arreglo no ordenado, ¿sí? Por división y conquista. Acá tenemos el algoritmo. ¿Sí? Entonces, mi primer paso es, ok, ¿cuál es la ecuación de recurrencia? Yo sé que del lado de ustedes, tal vez el instinto es directamente decir A, B y C. Todo muy lindo, pero le llegan a pifiar y no tienen forma de corroborarlo. Punto número 1. El punto número 2, nosotros les restamos si no ponen la ecuación de recurrencia. Pero les restamos justamente para decirles, pongan la ecuación porque le van a pifiar. Porque después no se acuerdan qué es A, qué es B y qué es C. Es mucho más fácil la ecuación. Ok, ¿cuántas veces llamo recursivamente? ¿Cuánto de listo? Y esto acá está C. Listo, ya está. Porque sale de ahí. Ya empezaríamos con 2t, ¿no? Porque lo divides entre izquierda y derecha. Bien. Y lo busca los dos al mismo tiempo. Bien. ¿Con qué proporción estoy llamando yo? ¿Cómo me estás llamando? ¿Con qué proporción? O sea, estoy llamando con n-1, con n dividido 4, ¿con qué proporción de elementos estoy llamando? ¿Con un cuarto, con un quinto, con 2/3, con...? Un medio, ¿no? Pues lo está dividiendo en dos primero. Exactamente. Llamo con la mitad de los elementos. O sea, literalmente me fijo la mitad izquierda y la mitad derecha. Llamo para las dos mitades. Bien. ¿Y cuánto me cuesta todo lo demás? Que no, o sea, ustedes ahora literalmente en la pantallita, yo estoy ahora haciendo eso, tapan con los deditos la palabra máximo, o sea, las llamadas recursivas. ¿Cuánto cuesta todo eso, todo lo demás? Todo lo demás. De 1. O de 1, ¿sí? Todo constante. ¿Por qué? Porque es un if de una condición de comparar dos números, una suma con una división y asignar una variable, asignar un resultado a una variable, qué sé yo, etcétera, ¿sí? Son comparaciones. Todo es tiempo constante. Bien, ya sé que había gente que ya lo había puesto antes, ¿sí? Pero quiero llegar al resultado con todos juntos y que a todos nos convenza que la ecuación de recurrencia del tiempo que consume el algoritmo es t de n igual a 2t de n dividido 2 más o de 1. Entonces, el paso siguiente es que decir A vale 2, B vale 2, sí, porque acá tenemos un 2, y C vale 0. De vuelta, yo sé que puede parecer medio al pedo, pero primero, esto de A, B y C sale de acá. Y en un caso donde no sea tan obvio cuánto vale B, le pueden pifiar, zarpado, y ahí les puede dar cualquier cosa directamente. Pueden poner que B vale, no sé, que vale 0,2 y no tiene sentido. Bien, entonces, ahora aplicamos, nos queda que lo vemos en base 2 de 2 es 1, que es mayor que C. ¿Sí? Ahora no caímos en el caso del medio, ven que no siempre caemos en ese. ¿Sí? Lo vemos en base 2 de 2 es 1, es mayor que C, y por ende nos quedamos en ese caso. Queda que O de N a la logaritmo en base B de A. Entonces, directamente el logaritmo base 2 de 2, esto es 1, es lo mismo que ya habíamos calculado, O de N. ¿Sí? La pregunta, bueno, puede ser si tiene sentido, pero yo vuelvo a la pregunta que ya habíamos hecho antes. ¿Qué algoritmo es mejor? ¿El algoritmo iterativo clásico algoritmos 1? ¿El algoritmo recursivo, que vimos en su momento ya más para la primera clase? ¿O el algoritmo de división y conquista? ¿Cuál de los tres es mejor? ¿Ahí no te fijas el peor caso de cada algoritmo para decir cuál es mejor? Bien, sí, la complejidad siempre habla de peor caso. La notación O es cota superior, vemos siempre peor caso. ¿Cuál de los tres algoritmos es peor? O sea, todo este chiste, todo de complejidad, todo es todo muy lindo, pero sirve para algo. ¿Para qué sirve? Para comparar algoritmos. Ok, ¿cuál de los tres es mejor?
acá estamos hablando de 3 algoritmos. El iterativo, el recursivo, que hace medio parecido a lo del iterativo, y lo de división y conquista. Si el logaritmo es mayor, o sea, el logaritmo en base B de A es mayor en C, entonces uso la tercera ecuación. O sea, lo que tenés que hacer es usar el caso. Si el logaritmo en base B de A es menor a C, si es igual a C, si es mayor a C, vas por el caso que corresponda a cada caso. Nada más. Bien, Valentina dice, depende de la cantidad de elementos n. Bueno, sí, pero la complejidad ya nos dice eso. Y Joaquín dice debería ser mejor la división y conquista. Entonces, Joaquín, te pregunto, ¿en base a qué decís que es mejor la división y conquista con respecto a los otros dos? O sea, todo tiene que estar fundamentado. Entonces, ¿cuál es la fundamentación? Ya que estamos hablando de complejidad, vamos a la complejidad. ¿Cuál de los 3 es mejor, dadas las complejidades que calculamos para los 3 algoritmos? Mientras me voy a prender la luz. Alguno de los 3 tiene que ser mejor. Este es un buen momento para que tiren fruta. No es un buen momento que tiren fruta cuando estén en el parcelito. Bueno, el parcelito no viene en 14 días, literalmente. No, para, ¿cómo búsqueda binaria? Todavía vamos hablando de los 3 ejercicios que hacen lo mismo. O sea, ¿cuál es mejor? Buscar el máximo por división y conquista, buscar el máximo por la búsqueda secuencial, esa que ven en algoritmos 1, o buscar el máximo usando el algoritmo recursivo que vimos en su momento, que hacía que se quedara con el máximo entre todo lo demás y el actual. ¿Cuál de los 3 es mejor? Creo que le están teniendo demasiado miedo a equivocarse. O sea, digan algo. División y conquista porque divide la regla. Pero ¿cuál es la complejidad? O sea, que divida el arreglo es la característica del algoritmo, pero lo que importa es cuánto tarda. En este caso, el lineal que veíamos en algoritmos 1 y división y conquista sería lo mismo, que termina siendo O de n. Exacto, y el de recursividad, ¿qué? O sea, el primero que vimos, el que dice, che, todo lo demás, bueno, ¿sí? Bueno, Benjamín dice, para mí son todo lo mismo. Y esa es la respuesta correcta. Son todo lo mismo. Son todos lineales. Ninguno es mejor que otro. O sea, ya si me quiero poner, bueno, no sé, ponete a medirlo con tomar mediciones. Pero son todos lo mismo. No era una trampa. Tampoco es una trampa. Es, che, a ver, ODN, son todos lo mismo. No hay trampa. Lo que nos dice la complejidad es, che, estos 3 algoritmos son lo mismo. O sea, son lo mismo en el sentido de cuánto tardan. Y tiene sentido. Uno está viendo todos los elementos de principio a fin, el otro lo está haciendo pero de forma recursiva, es lo mismo, y este está viendo todos los elementos, pero lo que hace es decir, che, en vez de verlos así, voy partiendo y voy partiendo y voy partiendo, pero todos los elementos los veo una sola vez. Para cada uno hago operaciones O de 1. Entonces me da también lineal. Entonces a todos nos cuesta lineal. ¿Sí? Entonces, a todo lo que tiene que ver con complejidad temporal, son los 3 lo mismo. ¿Sí? Y es importante. No importa, o sea, división y conquista no es mejor por ser división y conquista. En todo caso será mejor si nos da mejor. En búsqueda binaria nos da mejor, obvio, buenísimo. Pero en este caso no dio mejor. Porque incluso no se puede resolver en menos tiempo que tiempo lineal. No se puede. O sea, el arreglo está desordenado. El elemento, el mejor puede estar al principio, al final, en el medio, en cualquier lado. Así que no se puede encontrar en mejor complejidad que eso. Entonces, aprovecho esto para sí hablar de la complejidad espacial, que no suele ser algo en lo que acá le demos demasiada pelota. Lo vamos a mencionar, lo vamos a charlar en algunos lugares, y especialmente nos va a servir de justificativo en algunos casos también para decir, che, lo que estás haciendo podés consumir menos espacio, es como medio al pedo lo que estás haciendo. Como podés estar usando una cantidad constante de tiempo de espacio y estás decidiendo usar mucho más. Además porque es más difícil consumir más espacio. Esto es algo que excede esta materia, así que no voy a entrar demasiado en detalle. Pero pensemos lo siguiente.
vamos a usar estos 3 alternativas de algoritmos que obtienen el máximo. El algoritmo iterativo común, si lo tienen un poquito más o menos en la cabeza, consume espacio constante, porque solamente, o sea, esto es lo que probablemente programamos para el TP0, consume espacio constante, y eso hace, que consumamos una cantidad constante de espacio, porque solamente necesitamos espacio para un par de variables y ya está. ¿Sí? El algoritmo recursivo consume una cantidad lineal de espacio. ¿Por qué digo que consume una cantidad lineal de espacio? Porque pongámosle que me quedo con el primer elemento y llamo para todo el resto. ¿Sí? Es lo mismo. Me quedo con el primero y ahora hago un llamado recursivo para todo el resto. Un llamado recursivo se consume espacio y memoria. Me quedo con el segundo ahora y llamo recursivamente. Me quedo con el tercero, me quedo con el cuarto, etc. En total, en profundidad, en mis llamados recursivos tengo n. Tengo n llamados recursivos. Cuando llego al caso base, que es el momento en el que más memoria consumo, cuando llego al caso base, bueno, ahí tengo n llamadas apiladas, estoy consumiendo O de n en espacio. Depende cómo yo escriba la recursividad, el compilador puede llegar a optimizar un poco eso y consumir menos memoria. Ahora, a nivel complejidad yo no puedo basarme en una potencial optimización que pueda hacer un compilador para eso. Así que nosotros vamos a decir que la complejidad es lineal en espacio. Y en el medio tenemos adición y conquista. ¿Qué pasa? Adición y conquista no hace n llamados recursivos que se van apilando. Porque fíjense que primero, si bien va a terminar haciendo n llamados recursivos, nunca cuando llega al caso base tiene n llamados recursivos apilados en la pila de ejecución. Piensen, tengo n elementos, llamo para la mitad, llamo para la mitad, llamo para la mitad, llamo para la mitad, llego al caso base. ¿Cuántas llamadas recursivas tuve al llegar o sea, que tengo hasta ahora al llegar al caso base? Apiladas en memoria. No es lineal porque lineal sería como en el caso anterior, que es llamo. ¿De qué dice la mitad? Yo digo, es menos. ¿Sí? Piensen. Tengo la mitad, de eso la mitad, de eso la mitad. ¿Cuál es la altura de este árbol de recursividad? Es logarítmica. ¿Sí? Es logarítmica el árbol de recursividad. Y el árbol de recursividad es lo que nos dice, o sea, la altura de esas llamadas recursivas es lo que nos dice cuánto espacio por los llamados recursivos estoy consumiendo. Entonces, por eso consumo una cantidad logarítmica de espacio. Por ejemplo, merge sort, si hacemos las cuentas y qué sé yo, nos va a dar que consumimos el doble de espacio. Consume una cantidad lineal de espacio extra. Sí, eso es algo que pasa. Si uno hace las cuentas bien en detalle, le da exactamente 2 veces el doble de espacio. Pero sigue siendo lineal. ¿Sí? Quicksort lo podemos llegar a hacer sin consumir memoria extra. Así que, esa es la mención que quería hacer acá. En general, todo lo que tiene que ver con complejidad espacial suele ser más fácil. Porque salvo división y conquista, en general es medio evidente cuando está consumiendo. Incluso en un caso recursivo. Estoy usando un vector, acá tengo algo lineal, qué sé yo, no hay mucha más vuelta. No hay nada muy wow. ¿Sí? Vamos a hablar más de estas cosas más adelante. Por ahora no, simplemente lo menciono para que sepan, bueno, si tenemos 3 algoritmos que temporalmente consumen lo mismo, tal vez queremos usar el criterio del espacio para terminar de discernir. Puede ser que no. Si nosotros usáramos ese criterio, el algoritmo iterativo de algoritmos 1 sería el mejor, porque sé que además de ser lineal como los otros dos, además consume espacio constante. ¿Sí? Incluso, por eso es en general como se termina codeando. Es la forma más fácil de entender, es tan rápido como todos los demás, y en realidad si uno se lo pone a medir, además es más rápido, porque no tiene los llamados recursivos. ¿Por qué existe el resto? Primero, el resto es simplemente para pensar. A ver, la división y conquista es simplemente porque lo planteamos. Nosotros podemos plantear soluciones de muchos otros. Ahora, también hay una cuestión pedagógica. Yo puedo venirles con problemas que se resuelven por división y conquista y que son mucho más eficientes por división y conquista y son muchísimo más complicados. No sé si tiene mucho sentido eso. A estas alturas. Para eso ya está teoría de algoritmos. Entonces, acá lo que queremos es que entiendan la técnica, sin entrar
O sea, queremos que entiendan bien la técnica, cómo funciona, cuál es la idea de la técnica, sin tener que meternos en cosas mucho más turbulentas, ¿sí? Hay algo, o sea, búsqueda binaria, por ejemplo, sí es evidente que funciona más rápido por división y conquista. Merge sort funciona más rápido que selección, ¿sí? Hasta acá, ¿estamos bien? No, sería rarísimo que les pidamos cosas de espacio, especialmente a esta altura de la materia. Más adelante puede ser que sí les preguntemos cosas de espacio, pero bastante específicas. Entonces, yo acá les dejo esta pregunta, que está en el cuestionario de complejidad, y se las dejo a ustedes para que la piensen de vuelta. Este es simplemente una publicidad del cuestionario. Este es un algoritmo sencillo que calcula la parte entera de la raíz de un número. Eso lo hace en una determinada complejidad. Yo les pregunto a ustedes cuál es la complejidad. Les digo, véanlo ustedes con el cuestionario. Después, en la guía hay un ejercicio que les pide hacerlo de otra forma, ¿sí? Para que lo puedan obtener más rápido, más lento, lo que fuera, ¿sí? Nada. Se los remenciono. Y esta es mi forma también de recordarles que existe el cuestionario y que estaría bueno, porque de vuelta les recuerdo, si le pifian, porque nadie está fijándose quién se equivoca, ni siquiera les pedimos los mails, nada. Les explica exactamente, che, esto está mal por tal motivo. Y bueno, para terminar, vamos a hacer el Kahoot, que en realidad era el de esta clase, porque el otro era de la clase anterior. Y me voy un segundito. Y voy a desaparecer yo de acá porque no quiero... Y ahora les copio. Sí, espero, José, que te haya respondido con mi... O sea, la respuesta es ¿por qué vemos los otros? Es por una cuestión pedagógica y porque es mucho más fácil explicarles sobre algoritmos que ya conocen o problemas que ya conocen que además meternos en terreno más turbulento. Bueno, arrancamos así, terminamos bien con tiempo. Y esas son todas preguntas de división y conquista. ¿Cuál de los siguientes algoritmos utiliza división y conquista? Búsqueda secuencial, búsqueda binaria, obtener el elemento del medio de un arreglo, ordenamiento por selección. Ordenamiento, no. Para no apoyes a gente que pueda... Bien, selección no usa división y conquista, incluso lo implementaron, lo usaron en algoritmos 1 sin saber lo que era división y conquista, lo implementaron en el TP0 y todavía ni habíamos hablado del tema. Búsqueda binaria es el algoritmo clásico, división y conquista, búsqueda secuencial medio como lo opuesto. Bien, Nachito, se quiere llevar todos los premios. ¿Cuál de los siguientes problemas se resuelve con división y conquista? Búsqueda de un arreglo desordenado, definir si un arreglo está ordenado, ordenar un arreglo, todos los problemas mencionados. ¿Cuál de todos estos se puede resolver con división y conquista? Obviamente una primera tentación podría ser ordenar un arreglo porque tenemos merge sort y quicksort, pero la realidad es que todos los problemas que estamos mencionando acá se pueden resolver por división y conquista, incluso es probable que estén en la guía incluso, de división y conquista.
No, probablemente no tenga una gran ventaja por sobre hacerlo iterativamente de forma normal, pero se pueden resolver por división y conquista. Nachito, no, te perdimos. Y bueno, ¿verdadero o falso? Todos los problemas pueden resolverse por división y conquista. Falso. No todos los problemas pueden resolverse por división y conquista. Nosotros ahora, justo en esta clase, todo lo que hayamos visto era para resolverse que se podía resolver con división y conquistas, porque bueno, estamos en la clase en la que estamos hablando del tema. No significa que todo pueda resolverse con esto. Incluso digo un conjunto bastante reducido de problemas que pueden resolverse por división y conquista. Bien, Benja manteniéndose. Está Memedeto también por ahí. ¿Cuánto nos cuesta encontrar el máximo en un arreglo ordenado? O de 1, o de log n, o de n, o de n cuadrado. O de 1. Si el arreglo está ordenado, encontrar el máximo es simplemente ir al último elemento y ya está. ¿Sí? El algoritmo que yo tenga, que voy a implementar, tiene que ver con el problema que estoy resolviendo. Y mi problema es con el arreglo ordenado. Por eso no es lineal. El logarítmico no hay ningún logaritmo de nada. No hay división ni conquista, ni nada. No sé quién es KL. Puede quedar, o sea, si se ponen nombres que después no puedo reconocer, va a estar más complicado para poder darles premio. ¿Cuál es el mejor orden o mejor complejidad entre las siguientes? O de n, o de n log n, o de 2 a la n, 2 a la n, y o de raíz de n. Un poquito de matemática. O de n multiplicado por algo mayor que 1 no puede ser más chico que o de raíz de n, que es más chico que n. Esto no tiene que ver con algoritmos. Entonces, matemática de secundario, muchachos, por favor. O sea, de vuelta. Lo mismo O de n versus O de raíz de n siempre es más chico. Y de vuelta, el logaritmo de n es siempre mayor que 1, o sea, para números que crezcan, etc. Entonces, n, que ya de por sí es más grande que raíz de n, se hace más grande todavía. O sea, vieron un logaritmo y dijeron, listo, es acá. Vamos a ver. No, yo no me acuerdo cuáles son las preguntas, ¿eh? Por 2. Si tengo que realizar varias búsquedas sobre un arreglo, ¿qué conviene más? Ordenar el arreglo y hacer búsquedas binarias, hacer búsquedas secuenciales, depende de cuántas búsquedas sean, depende de cuán grande sea el arreglo. La vale por 2 porque es una pregunta difícil. Bien. No solamente es difícil, sino que además es mala leche la pregunta. Bien, depende de cuán grande sea el arreglo, pero eso vale para cualquier complejidad. Si una complejidad es lineal y el otro es n cuadrado, bueno, no depende cuántos elementos tenga el arreglo. Siempre uno es lineal y el otro es cuadrático y ya está, no hay mucha dependencia. Entonces nunca la respuesta es depende de cuán grande sea el arreglo. Como bueno, en todo momento está dependiendo. Entonces, un algoritmo no es que nosotros vemos un algoritmo, este es lineal y este es cuadrático, bueno, pero ¿cuánto vale n?
No, o sea, si uno es lineal y el otro es cuadrático, no importa cuánto valga n, siempre el mejor es lineal. Ya está. Entonces, sobre las otras dos, la respuesta es que depende. Depende de cuántas búsquedas sean. Vamos a ver este tema en la práctica, por eso dije que era más de la leche la pregunta, pero no importa, le queda, alguno va a decir, no, ¿cómo vas a hacer esta pregunta? No importa. O sea, yo ya les dejo la pregunta, vayan pensando por qué depende, y lo van a ver bien en la práctica, no en la práctica de hoy, van a verlo creo en la... Hago una práctica la semana que viene, no me acuerdo cuál de las dos, pero lo van a ver ahí. Benedetto está ganando algo después de tanto tiempo, puede pifiar penales, hijo. Después de mandarse cagada sin parar. Vamos a ver si lo puede sostener. ¿Puedo aplicar el teorema maestro cuando haya una ecuación de recurrencia, el algoritmo sea de división y conquista, depende del tamaño del problema, siempre con una correcta justificación? Este me parece que es el momento en el que Benedetto se le tira un poquito el pecho, pifión penal. Bien, bien, bien. La mayoría puso, bueno, el algoritmo tiene que ser división y conquista. Que haya una ecuación de recurrencia no hace que se pueda aplicar el teorema maestro, porque, de vuelta, por ejemplo, en el caso del cálculo del factorial, hay una ecuación de recurrencia. En realidad siempre hay una ecuación de recurrencia, pero bueno, siendo que siempre que haya recursividad. Porque siempre vamos a poner una ecuación de recurrencia cuando haya recursividad. Pero no siempre que haya recursividad y división y conquista, que es cuando se aplica el teorema maestro. Y no es que siempre con una correcta justificación siempre la puedo chamullar. Y ya le dije, no. Vamos a ver cómo quedó esto. Nachito cómo la pecheó al final. Bueno. Benedetto, bueno. Voy a tener que ir a Boca Predio a darle el premio a Benedetto. Bueno, hecho esto, voy a acostar acá para poder volver a poner la cámara acá. Bueno, hecho esto, se terminó la clase de hoy, salvo que alguien tenga alguna pregunta o lo que fuere. Ahí corto la grabación. Y si no, bueno, descansen ahora exactamente 10 minutos y volvemos con la práctica.